Jóvenes cachimbos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rolando Rocha, ya en la última sesión temática del curso. En realidad esta va a ser la última parte teórica que vamos a abordar en el presente ciclo. Ya la siguiente semana es la semana de repaso, entonces va a ser relevante que veamos algunos aspectos vinculados con el texto con imagen. Bueno, en realidad, conceptualmente hablando, el último tema ha sido el texto literario que hemos desarrollado la semana pasada. El día de hoy vamos a enfocarnos, ¿no es cierto?, en el texto mixto. Básicamente vamos a abordar lecturas con imagen, probablemente en algunos casos lecturas con infografías. En realidad han planteado una serie de actividades que son o van a ser bastante productivas desde el marco de la lectura. Recomendaciones para poder abordar el texto mixto. En primer lugar, hemos discutido con largueza el hecho de que establezcas una relación o un vínculo temático entre texto e imagen. Eso es lo primero, o sea, que no te enfoques en uno de los componentes del texto. Solo de esa manera vas a poder, ¿no es cierto?, abordar la lectura con eficacia. El último examen vino un texto mixto en el cual se desarrollaba el tema de la falta de servicios de agua en el área rural. Entonces algunos probablemente habrán pensado, y de hecho algunos alumnos me preguntaron por qué razón era la clave la C y no la B. En la B se señalaba que eran zonas marginales o zonas desposeídas, mientras que la C específicamente te hablaba del ámbito rural, y era porque habían soslayado la imagen, ¿no? Entonces la imagen en realidad se enfocaba específicamente en el ámbito rural. En el caso del texto no nos ofrecía directamente la información, pero sí nos daba algunas pistas porque excluía, ¿no es cierto?, la zona urbana. Entonces en ese sentido la clave correcta era lo de la zona rural. Por esa razón es importantísimo que ustedes establezcan una relación, una simetría entre los contenidos de la imagen y los contenidos del texto, a fin de que las preguntas por la jerarquía sean resueltas de manera efectiva, de manera correcta. ¿Por qué razón incluir una imagen en los textos de la evaluación actual? Porque de hecho, sobre todo las generaciones que están vinculadas, ¿no es cierto?, con el auge tecnológico, suelen apropiarse de la información no solamente a través del texto lineal, sino del hipertexto, y el hipertexto está asociado a su vez con imágenes, audios, videos. Todo esto en realidad forma un caudal de información interesante que además le sirve muchísimo al alumno para que éste pueda procesar datos y generar, ¿no es cierto?, conocimiento. Entonces, en ese sentido, el texto mixto, aunque es un texto no tan dinámico como el hipertexto, permite establecer, ¿no es cierto?, esta conexión con la imagen que para las generaciones actuales es fundamental, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a precisar de algunas actividades para poder aproximarnos un poco a la lectura con imagen. Esta lectura con imagen podría resultar beneficiosa, y recuerda, por favor, que la imagen no necesariamente va a suponer la inclusión de un cuadro estadístico, ¿no? Probablemente nosotros estemos siempre tentados a pensar que va a venir un cuadro estadístico. No necesariamente eso va a ocurrir así. Es posible que pueda venirte una caricatura, una infografía, ¿no es cierto?, algún anuncio publicitario, etcétera, etcétera. La idea es que podamos entender que cada componente del texto mixto permite establecer una concepción del texto como unidad también. Así como un texto dialéctico está constituido por dos posiciones que confrontan, así como el texto lineal presenta una serie de datos que se desarrollan de manera progresiva, el texto mixto presenta dos componentes, pero estos dos componentes constituyen una unidad. Es por esa razón que no puedes tú enfocarte en uno de los dos aspectos, por lo menos para las preguntas por la jerarquía, porque sí, por ejemplo, en preguntas por incompatibilidad, en preguntas por inferencia, bien podrían establecer un enfoque en alguno de los dos componentes, ¿no? Según la imagen, perfecto, ahí te enfocas en la imagen, pero eso tiene que estar en la pregunta bien planteada, ¿no? Dicho esto, entonces vamos a arrancar con la resolución de la muestra que nos han planteado. Son en rigor 3 textos de actividad y un texto vinculado con la comprensión lectora. Tiene 6 imágenes, pero a lo largo en realidad de toda la separata vamos a encontrar un mayor volumen de textos mixtos, ¿no? Luego desarrollaremos la sección en inglés y con eso finalizamos entonces la parte teórica, ya en realidad para que quede expedito para la última evaluación. Finalmente vamos a desarrollar
la parte de repaso, que básicamente va a ser con preguntas tipo y también con los tipos de textos que usualmente vienen no solamente en los exámenes de la pre, sino en el examen de admisión. Bueno, entonces empezamos con la resolución de textos. Y bien, aquí tenemos un pequeño marco conceptual y sobre este marco conceptual entonces se tejen algunas actividades vinculadas con el texto mixto. Vamos entonces ahora con la información del texto. Argentina es siempre Argentina a los ojos ajenos, moderna, seductora y avanzada en los tiempos de bonanza, mentirosa, oscura, contradictoria y un mal ejemplo para el mundo cuando se hunde en el descrédito de una recesión económica. Hoy está en crisis, otra vez. Su futuro depende de un rescate del Fondo Monetario Internacional, el segundo desde junio. ¿Qué ha pasado con Argentina y con Mauricio Macri? Al igual que en la novela de Joseph Conrad sobre el capitán McGuire, se empecina en no ver el peligro que se avecina. Un oleaje alto en un mar sin viento ordena que el vapor Nanshan avance hacia la tormenta. Argentina, bajo el gobierno de Macri, avanza hacia esa borrasca económica necesitando de un bote salvavidas. La apelación a las legendarias tempestades de Conrad no es caprichosa, ya que el propio Macri reconoció que su país enfrentaba una tormenta implacable, para la cual necesitaba ayuda, porque el dinero estaba huyendo de los mercados emergentes y el país era flagelado por una sequía, la peor en 40 años, que arruinó buena parte de la cosecha de soya, la principal fuente de ingresos de divisas por exportaciones, empujando al país a un déficit que ciertamente no lo inventó Macri. Son más de 70 años en esta situación, pero que sí lo ha mantenido gastando más de lo que produce. Lo que Argentina hace constantemente es patear la pelota para adelante, dice Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas, durante la primera gestión kirchnerista. Muy bien, entonces la información lineal nos ofrece quizás un concepto o un macroconcepto que es crisis, pero no cualquier tipo de crisis, sino crisis económica, ¿no es cierto? Crisis económica. Pero no habla sobre la crisis económica en abstracto, sino que lo vincula con Argentina. Ahí tenemos el referente del lugar planteado de manera precisa, ¿no es cierto? Argentina es el país que está viviendo pues un momento de inestabilidad económica bastante serio, ¿no? Aquí nos hablan acerca de Mauricio Macri, es decir, el actual presidente de Argentina, y bueno, nos ofrecen por ahí probablemente no algunos datos sobre las posibles soluciones, pero sí lo que requiere necesariamente Argentina, que es básicamente una inyección económica del Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora con la imagen, y bien, tenemos la imagen ahí, que es una caricatura de Mafalda nada menos, donde se señala, no hay mal que dure 100 años. 100 años no sé, pero hay males que hacen rato peinan canas, ¿no? Acá se refiere a qué? Se refiere aquí en rigor. Si nosotros lo vinculamos con el texto, ya te he dicho que eso tenemos que establecer una relación, una conexión entre texto e imagen, entonces nos referimos a la crisis económica, pues, ¿no es cierto? Crisis económica. Así de concreto. ¿Cuál sería entonces la idea principal del texto? ¿Cuál sería la idea principal de este texto mixto? Si nos están hablando, ya lo había dicho, ¿no? En primer lugar, crisis económica es el macroconcepto, el referente lugar es Argentina, de manera que eso lo tenemos que colocar, ¿no es cierto?, en la idea principal. Pero además dice aquí, no hay mal que dure 100 años, pero dice, no sé si 100 años, pero hay males que hace rato peinan canas. Es decir, que existe consistentemente una crisis en Argentina. Dicho esto, entonces, la idea principal la podríamos formular en los siguientes términos. La crisis económica constante en Argentina, la crisis, voy a colocarlo así como que en abreviaturas, económica, constante en Argentina, para que me alcance, en Argentina, es producto del constante desequilibrio entre ¿qué? Entre sus egresos e ingresos, ¿no? Entre sus egresos e ingresos. Esa es la idea principal. No es una idea en realidad puntual, no hay nada que discutir. Entre sus egresos entonces e ingresos. Hay una idea bastante puntual, bastante clara. Muy bien, esa es la idea principal. Ahora, tomando en cuenta la pregunta número 2, la unidad textual,
es incompatible señalar en torno al déficit económico que afecta a Argentina que este es un fenómeno inusual para el cual no tienen capacidad de respuesta. ¿Por qué razón es incompatible decir que esta fractura económica, este déficit económico, ¿no es cierto?, que afecta a Argentina es inusual? Es inusual porque acá tenemos justamente la caricatura, pues. Es un mal que hace rato peina canas. Eso quiere decir que es una crisis que ya tiene bastante tiempo, ¿no? En tal sentido, la clave correcta es la D. Las crisis económicas en este país provienen de hace varias décadas atrás. No tiene nada que ver con Mauricio Macri, por esa razón descartamos la A. Mauricio Macri en realidad es el actual presidente, digamos que enfrenta esta fase de la crisis, pero es una crisis que ya tiene años. Las cifras han sido alteradas, bueno, eso es falso, ¿no? No hay ninguna pista en el texto, ninguna referencia textual que nos indique que la oposición ha alterado las cifras, ¿no? Hay un complot político orquestado por la expresidenta Fernández de Kirchner, menos también, o sea, nos están hablando aquí de una crisis que ya en realidad tiene años. Entonces, en realidad, como vemos nosotros, la única clave posible es dedo. Tengan en cuenta que aquí esta pregunta presenta la incompatibilidad de arranque, ¿no es cierto?, en el encabezado, de manera que la incompatibilidad no podemos buscarla en las claves, ¿sí? No te olvides de eso. Vamos ahora con el texto B. El cuerpo está formado por millones de células de diferentes tipos, tamaños y funciones. Estas se dividen formando los tejidos y los órganos. Cuando las células envejecen o sufren algún daño, mueren y son reemplazadas, ¿no es cierto?, por otras nuevas que el mismo organismo fabrica. En algunas ocasiones puede ocurrir que este proceso se descontrole cuando este material se daña, lo que se conoce como mutación. El crecimiento y la división celular se ven alterados, no produciéndose la muerte de las mismas. Así, las células no mueren cuando deberían hacerlo y viven junto a las células nuevas recientemente creadas, provocando un exceso de células, formando así lo que se conoce como tumor, que escapa a los mecanismos de control del sistema inmune. Cuando las células de este tumor tienen la capacidad de diseminarse, es decir, de expandirse, invadiendo otros tejidos cercanos, hablamos de tumor maligno o cáncer. Si las células mutadas, por ejemplo, tienen su origen en el pulmón, hablamos entonces de cáncer de pulmón, que por cierto está relacionado con el tabaco, ¿no? Ya eso es lo que corresponde al texto mixto. Ya vamos viendo en realidad cuál más o menos es el tópico de la lectura. Y aquí tenemos la infografía, las cifras del cáncer, 14 millones de casos nuevos por año y un incremento en realidad sustancial, 8.2 millones de muertes por año. El 95% de los casos detectados a tiempo tienen cura, si se detectan a tiempo. Un tercio de los casos se podrían reducir si no existiera el tabaco. Imagínense ustedes, el tabaco en realidad es una causa muy, muy relevante. Existen 5 tipos más frecuentes de cáncer a nivel mundial. ¿Cuáles son? Pulmón, el tabaco, ten mucho cuidado, la mama, cuidado ahí con la mujer, el cáncer colorectal, el estómago y la próstata en el caso de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más nos dice aquí la infografía? Hablar de cáncer implica a 220 enfermedades diferentes. 22% de las muertes se debe al consumo de tabaco, cifra alarmante. 71% de las muertes por cáncer de pulmón se debe al consumo de tabaco. 70% de las muertes registradas en 2012 se produjo en África, Asia, América Central y Sudamérica. Bueno, ahí tenemos los datos, que son datos realmente alarmantes acerca del cáncer, ¿no? Entonces, vamos con nuevamente la formulación de la idea principal del texto. Perdón, nos están pidiendo aquí cuál sería la mejor síntesis o el mejor resumen de esta estructura textual. ¿Cuál sería el mejor resumen entonces? Bueno, en primer lugar, nos están hablando acerca de cómo es que se genera el cáncer en el texto lineal, ¿no? O sea, en la parte lineal de esta estructura mixta, la información que se nos ofrece es cómo es que se van formando los tumores a partir de células y cómo, ¿no es cierto?, este tumor puede devenir en un tumor maligno y en consecuencia en un caso de cáncer. Y en el caso de la infografía nos ofrece variados datos sobre los casos de cáncer, las muertes provocadas, los tipos más frecuentes, ¿no es cierto?, de cáncer. Entonces, dicho esto, ¿cómo podríamos nosotros formular el mejor resumen? El mejor resumen en realidad tiene que estar enfocado en estos aspectos vinculados con el cáncer. Entonces, podríamos decir lo siguiente: la diseminación, la expansión, diseminación, ¿no es cierto?, que es básicamente lo que el texto nos señala, ¿no? La diseminación
de células cancerígenas, ¿no? La diseminación de células antiguas que no se han borrado, ¿no? Producen tumores. La diseminación, ojo con ese concepto, la diseminación, que sería la expansión, la diseminación de células cancerígenas. Algunas células no mueren y entonces se quedan ahí, provoca tumores, y en consecuencia casos de cáncer. ¿Sí? Casos de cáncer que pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, cáncer de pulmón, podríamos colocar acá entre paréntesis pulmón, próstata, mama, etcétera. Punto. Listo. Entonces provoca tumores y en consecuencia casos de cáncer que pueden ser de distinto tipo, los cuales ocasionan 8.2 millones de muertes anuales. De muertes al año. Ya, ahí lo tenemos. Nuevamente el resumen entonces: la diseminación excesiva de células provoca tumores y en consecuencia casos de cáncer, los cuales pueden ser de distinto tipo, y tenemos cáncer de pulmón, próstata, mama, etc. A su vez, estos ocasionan 8.2 millones de muertes al año. Listo, ahí tenemos entonces el mejor resumen del texto. Vamos ahora con la pregunta número 2, del desarrollo textual y la infografía. Podemos deducir que el cigarrillo es contraproducente para la salud fisiológica de las personas, ya que se supone que en la infografía nos da una información que es puntual, ¿no? Que un tercio de casos, que no es poco, un tercio, ¿sí?, se podría reducir si no existiera el tabaco. O sea que hay en realidad una incidencia de un tipo de cáncer, que es el cáncer de pulmón, vinculado o asociado con el consumo de tabaco. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? Provoca adicción entre los consumidores y esto podría trastornar sus emociones. Tiene que ver nada con lo emocional, porque aquí nos están hablando de la salud fisiológica. Tiene una definitiva injerencia sobre los tumores malignos, haciendo a las personas vulnerables. Esa es la clave. Nos están indicando que uno de los mayores provocadores o causantes del cáncer es el tabaco en rigor, y entonces un tercio de casos desaparecería si no se consumiera tabaco, ¿no? La clave sería la alternativa B. Último texto de las actividades. Se señala aquí: Brasil, pese a los escándalos de corrupción en el caso Lavallato, mejoró en algo la percepción de corrupción que proyectaba. Perú, por el contrario, debido al mismo caso Lavallato, registra un puntaje que indica que la percepción de corrupción se ha incrementado. Uruguay y Chile, por su parte, son calificados como los países menos corruptos. El caso de Venezuela, si bien es alarmante, ya que viene ocupando el último lugar del ranking, ciertamente no es de extrañar, debido a la evidente precariedad y desigualdad en la que viven miles de venezolanos. En el siguiente cuadro se puede apreciar el ranking de los países que aparecen en él, de acuerdo con el puntaje que han podido alcanzar, estableciéndose que a mayor puntaje, menor nivel de corrupción. Entonces ahí tenemos que la percepción de corrupción, por ejemplo, en el caso de Uruguay, estaba pues en 71, el año 2016, el año 2013 está, digamos, con un indicador de 73. Entonces ahí la percepción de corrupción del ranking, en el caso de Perú, desde el 2013 al 2016, ahí tenemos, ¿no es cierto?, 35, 36, 38 y 38, está en el puesto 101 del ranking 2016. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo con el puntaje que han podido alcanzar, dice aquí, ¿sí?, estableciéndole que a mayor puntaje, menor nivel de corrupción, ¿no? Bueno, de alguna manera, mis estimados, lo que tenemos es, en el Perú, más bien un puntaje menor, lo cual indica un mayor nivel de corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos
hay que digerir un poco esos datos que nos está brindando el texto, ¿no? Entonces, se supone que, a ver, vamos a entender un poco esta imagen, ¿no? Lo que tenemos aquí es la posición en el ranking, ¿no? Entonces debemos entender que Uruguay, Chile y Costa Rica no es que sean los países más corruptos, ¿no? Uruguay, Chile y Costa Rica son los países menos corruptos en realidad, con menos percepción de corrupción, ¿no? Entonces, a mayor puntaje tenemos menor nivel de corrupción, y aquí justamente lo que tenemos es que la percepción, estos tres países tienen un puntaje más alto. ¿Cuál es el país que tiene el puntaje mínimo? En el caso de la región es Venezuela, ¿no? Este menor puntaje, ¿qué me indica? Me indica que hay un mayor nivel de corrupción, así de concreto. Perú está como que en medio de la tabla, ¿no? Vamos entonces con la resolución del texto, vamos a ver qué nos piden al inicio. Entonces lo que tenemos ahí es bastante claro. Nos piden en primer lugar el tema central, es recontra sencillo. En el texto y la imagen nos hablan acerca de la posición que ocupan los países de la región latinoamericana, ¿no es cierto?, en cuanto a la percepción de corrupción. Entonces el tema central podríamos nosotros pensarlo en los siguientes términos, ya que en la tabla, ¿no es cierto?, nos hablan acerca de varios países en rigor de la región. En el texto lineal empiezan con Brasil, luego se direccionan hacia Perú, nos hablan de Uruguay y Chile, el caso venezolano, y a partir de ello entonces podríamos pensar que el texto se enfoca en la región. Y bueno, eso es cierto, porque la imagen, en rigor, está pensada para mostrarnos qué es lo que está ocurriendo con los países de la región. Por esa razón, podríamos pensar aquí en el siguiente tema central, el ranking de percepción de corrupción, en Latinoamérica, ¿sí?, entre el 2013 y el 2016. Ese sería el tema central. Porque claro, se refiere a la percepción de corrupción, ¿no? Y en ese sentido, pues ha habido puesto una tabla que nos da algunos datos interesantes sobre más o menos cómo se perciben los países, ¿no? En el texto el término extrañar no es de extrañar, dice aquí. Si no es de extrañar, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la clave correcta? Si no es de extrañar es porque es algo palmario, es algo evidente. Entonces no puede ser un argumento falso, no puede ser una controversia razonada, profunda. Es una consecuencia obvia. Es obvio en realidad que en el caso de Venezuela exista pues una alta tasa de percepción de corrupción, dada la precariedad, dice aquí, la desigualdad en este país. Luego tenemos parangón, que es justificación, perdón, parangón es comparación, ¿no es cierto? Comparación justificada, en este caso, esa no puede ser la clave. Bien, vamos con las siguientes preguntas. Pregunta número 3. Tomando en cuenta la información del cuadro sobre el ranking de corrupción, es compatible señalar que Perú viene manteniendo un registro constante a lo largo de los años, más o menos, ¿no? O sea, nos dice 35, 36, 38 y 38. Quizás en los dos últimos años podemos ver constancia, pero para que sea realmente constante debería haberse mantenido en 38. Entonces es parcialmente constante, ¿no?, en los dos últimos años al menos. Entonces nos piden lo que es compatible, no lo que es incompatible. Costa Rica ocupa el tercer puesto a nivel mundial en dicho ranking. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir entonces aquí es que Costa Rica está en el puesto 3. Pero en honor a la verdad, estimado Cachimbito, esa información sería inadecuada porque en el puesto 3 no está en absoluto Costa Rica, ¿no? En el puesto 3 no hay en realidad ningún país que podamos nosotros siquiera deducir, porque aquí nos hablan acerca de América Latina, ¿no es cierto? Hay un complot para deslegitimar al gobierno de Maduro en Venezuela, eso también sería incompatible. Entonces, Costa Rica ocupa el tercer puesto a nivel mundial en dicho ranking, esa información es incompatible. ¿Hay un complot para deslegitimar el gobierno de Maduro en Venezuela? Eso es falso, lo que en el texto señala más bien que hay, ¿no es cierto?, un problema en ese país en particular de precariedad y desigualdad. Brasil se ha recuperado notablemente debido a su economía boyante.
Brasil está, ¿no es cierto?, en el puesto 79, entonces no podemos hablar aquí de una recuperación notable, ¿no? Lo que sí es que, a pesar de los escándalos de corrupción, lo que ha habido es una mejora en la percepción, es lo que se señala al inicio del texto, ¿no? Y finalmente, a nivel mundial, la región tiene 3 países entre los 50 menos corruptos. Sí, pues, ahí tenemos Uruguay, Chile y Costa Rica, hasta el puesto 41, ¿no? Entonces, la clave correcta en efecto sería la alternativa E. A nivel mundial, la región nos piden lo que es, no se olviden, compatible. Pregunta 4, si Venezuela estuviera libre, si Venezuela estuviera exenta de la precariedad y desigualdad que aqueja a sus ciudadanos, es probable que si no hubiera pues esta situación de precariedad que está pasando Venezuela, que es además terrible, dicho sea de paso, lo más probable es que la percepción no sea tan drástica para el país, ¿no? Probablemente los niveles de los picos de percepción de corrupción sean menores. La única clave posible que se me ocurre es la alternativa A, ¿no? El nivel de corrupción que pueda registrar sea menor al que registra actualmente, ¿no? Probablemente no esté en el primer lugar, pues, de países latinoamericanos cuya percepción de corrupción haya empeorado o se haya agravado. Bien, señores, entonces vamos a continuar con el siguiente texto, es otro texto mixto, vamos a discutirlo para poder aproximarnos a las claves adecuadas. Dice lo siguiente acá: Marta es una estudiante universitaria, sus compañeras la llaman despectivamente la minusválida. Efectivamente, Marta tiene una discapacidad, no comprende por qué la tratan con desdén, si ella no molesta a nadie. En uno de los recesos de clases, Marta logra dormir si sueña. Sueña que llega a la universidad, pero a diferencia de otros días, todo es muy diferente. Al llegar a la universidad, logra ingresar rodando su silla por una rampa. Cuando va al baño pasa sin dificultad, gracias a que el ancho de las puertas por fin es accesible. Sube por un ascensor hasta el piso donde está ubicada su aula. Y una vez allí, Marta queda absorta porque por fin pudo llegar temprano a clases. Y sobre todo porque ve entre sus compañeras la diversidad humana, ¿no es cierto? Mujeres negras, indígenas, sordas, ciegas. Era como si la humanidad reconociera y aceptara las diferencias, y como si la ignorancia hubiese dado paso al respeto de los derechos humanos. Por primera vez Marta sentía que era parte de la sociedad y que sus necesidades eran atendidas. Bueno, hay razón para su sorpresa. Al menos, de acuerdo con la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad del INEI, para el año 2012, el 5.2% de la población nacional, 1.575.402 personas, tiene 575.402 personas tiene una discapacidad, que no es poco, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. En el Perú, desde 1998, con la promulgación de la Ley de la Persona con Discapacidad, Ley 27050, se establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos constitucionales dentro de la sociedad. Es decir, a ninguna persona con discapacidad física, sensorial o mental puede privársele de la educación superior. En ese sentido, en lo que respecta a las universidades, estas quedan comprometidas, sin que esto signifique una vulnerabilidad de su autonomía, a adecuar sus bibliotecas, aulas, auditorios, laboratorios y demás espacios y sus procesos de admisión, reserva del 5% de sus vacantes, a las necesidades de las personas con discapacidad. Esto es, las universidades peruanas están obligadas a garantizar espacios amables en términos de accesibilidad física para dichas personas que en edad de aspirar a la educación superior entre 15 y 64 años alcanzan un 41,3%, un 41.3%. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? ¿Cuál sería entonces la clave correcta de este texto? Empecemos entonces con el cuadro a continuación, porque este es un texto mixto. Por aquí tenemos Perú 2010, matrícula en educación superior según tipo de limitación por tipo de institución. Instituciones de educación superior y universidades. Entonces tenemos aquí los tipos de limitación, ¿no? 27 alumnos con limitación auditiva, 1.218 con limitación auditiva en las universidades. 21 alumnos con limitación lingüística, ¿no es cierto?, algún tipo de limitación que tenga que ver con alguna deficiencia en el habla, y 5.296 en el caso de la universidad. Siempre hay un mayor porcentaje de alumnos con cualquier tipo de limitación en la universidad que en los institutos o en las instituciones de educación superior. Luego,
En el caso de la limitación visual, es decir, personas que tienen, por ejemplo, baja visión o probablemente tengan ceguera, ¿no? O sea, en realidad una pérdida completa de la visión, tenemos 99 para las instituciones de educación superior y 59.603 para la universidad. En el caso de limitación motora, 92.939 para la universidad y finalmente otro tipo de limitación que puede ser limitación cognitiva, ¿no es cierto? Tenemos 8 para las instituciones de educación superior, pienso yo en institutos, ¿no? Y en el caso de las universidades, 357 personas. Muy bien. ¿Cuál sería entonces, mis queridos cachimbitos, la primera respuesta acertada en la pregunta número 1, que es la pregunta por la jerarquía? ¿Cuál sería el tema central del texto? La cobertura de la educación superior en el Perú en universidades e institutos, la legislación peruana que protege los derechos de personas con discapacidad, la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad, las reformas educativas y el acceso a la educación para discapacitados en el Perú, el rol de la Universidad Nacional en la inclusión educativa de los discapacitados. Muy bien, hay que vincularte esto con imagen en primer lugar. Las cifras nos hablan acerca de distintos tipos de institución, ya sean institutos o universidades, ¿sí? Entonces, por esa razón, descartamos la alternativa E, porque la alternativa E se enfoca en la Universidad Nacional. En el caso de la alternativa D, las reformas educativas no nos hablan acerca de reformas, porque vean ustedes que la anécdota más bien se vincula con lo que podría ser idóneo, ¿no? Lo que tendría que ser idóneo para las personas con discapacidad. Habla pues de una alumna, ¿no es cierto?, que sueña, que no es marginada, una alumna que sueña, que no la molesten, ¿no es cierto?, que no le digan la minusválida. Es una cuestión muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido la clave no puede ser la D, porque no hay todavía pues una reforma consistente, ¿no? La inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad. Esa es la clave, ¿no? Porque de todas maneras hay matrículas de personas con discapacidad que forman parte de la población universitaria o de la población de alumnos en institutos. De todas maneras, pasamos a darle revista a las otras dos claves. La legislación peruana que protege los derechos de personas con discapacidad. Es en el ámbito educativo. Si acaso tenemos que rescatar un concepto, es el concepto de educación, ¿no? Entonces la B es demasiado genérica. Y luego, la cobertura de la educación superior en el Perú, en universidades e institutos, en la alternativa A, lo que no hay en esta clave, ¿no es cierto?, es el concepto de personas con discapacidad. Por esa razón la A no podría ser la clave correcta. Espero que les haya quedado clara la explicación. Dicho esto, entonces pasamos a la pregunta número 2. Si la pregunta número 1 es la inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad, ¿cuál sería la idea principal del texto? El rol de la Universidad Nacional en la inclusión educativa de las personas discapacitadas radica en darles espacios amables. Nuevamente esto falla porque se enfoca solamente en la universidad, y aquí hablamos de universidades e institutos. Las reformas educativas y el acceso a la educación para discapacitados en Perú es una quimera para jóvenes estudiantes como María. No es una quimera porque de todas maneras hay, por así decirlo, acceso a la universidad, acceso al instituto. Lo que se tiene que mejorar es que estos espacios sean espacios realmente inclusivos. O sea, no puede ser la clave. Luego, la legislación peruana que protege los derechos de personas con discapacidad, ¿no es cierto? Como Marta restringe la autonomía de los institutos. No hay, en realidad, una restricción de la autonomía, ya sea de universidades o institutos. En el texto lineal nos indican que la autonomía no se pierde cuando se les sugiere a las universidades o se les pide que sus espacios sean inclusivos de manera real. Porque fíjense ustedes que qué pasaría si un alumno con limitación visual desarrollara su clase con PowerPoint. O sea, ¿de qué le serviría a un alumno ciego el PowerPoint? De nada. Por otro lado, piensen ustedes en esto. ¿Qué ocurriría si por ahí tenemos poblaciones de alumnos sordos en la universidad o en el instituto y el profesor desarrolla su clase hablando? ¿Tiene algún sentido eso? No tiene ningún sentido una clase así. Entonces, en realidad, las necesidades de estas poblaciones que son minoritarias deben cubrirse en el espectro educativo, es necesario. Entonces, la alternativa C tampoco es la clave. La inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad debe garantizar la accesibilidad al servicio educativo. La clave correcta es D, ¿no? Y además mantiene en parte lo señalado en la clave C de la pregunta anterior. Cuando se señala que los espacios tienen que ser amables, ¿no? Es lo que señala el texto aquí, a garantizar, las universidades están obligadas a garantizar espacios amables
¿Qué cosa es lo que connota la palabra amable, el adjetivo amable? Connota educación, connota inteligencia, connota diversión, deferencia, que es respeto, ¿no es cierto? O intimidación. Lo que connota es deferencia, ¿no? Que es una muestra de respeto, de aceptación, que hagan posible pues, el desenvolvimiento cabal de estas poblaciones y de estas personas con discapacidad en el ámbito de educación superior. Entonces la clave correcta sería la alternativa D. 4. De acuerdo con los datos proporcionados por el cuadro sobre los estudiantes con limitaciones matriculados en universidades e instituciones de educación superior, podemos deducir que la categoría otra incluye limitaciones no permanentes como las fracturas. 99 personas con limitación visual en 2010 están matriculadas en los institutos de educación superior. Las personas con limitación auditiva de las instituciones de educación superior estudian banca y finanzas. El porcentaje matriculado en las universidades son de nacionales, ¿no? Probablemente de universidades nacionales. Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay, digamos, un rango de diferencia, hay digamos, una brecha de diferencia bastante amplia entre las universidades y las IEES, ¿no es cierto? Entonces, si hay digamos, una brecha, hay una diferencia abrumadora, porque, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan discapacidad auditiva, tenemos 27 en instituciones de educación superior y tenemos 1.218 en universidades. Entonces, lo que hay es una preferencia mayor, las personas con discapacidad optan por tentar, ¿no es cierto?, un cupo de ingreso en las universidades. ¿Cuál sería la clave entonces? Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados, en comparación con las carreras de carácter técnico, ¿no? De pronto vas a un instituto técnico, bueno, efectivamente puede haber por ahí un conjunto de personas, pero es realmente mínimo. Los indicadores nos señalan que las personas con discapacidad lo que prefieren es optar por una universidad. Y por esa razón hay un mayor volumen de personas con discapacidad. La clave correcta es la alternativa E. Pregunta número 5. Respecto a la ley 27050 promulgada en 1998, ¿es incompatible afirmar, aseverar que con este dispositivo legal el Estado peruano coarta la autonomía universitaria porque obliga a las universidades a reservar un porcentaje de ingreso en sus vacantes? Pese a sus disposiciones, la autonomía de las universidades permanece intacta. La nueva ley universitaria de 2016 defiende los intereses de las universidades. La gobernabilidad de las universidades depende inexorablemente o inevitablemente del rectorado. A través de lo estipulado en dicha ley se espera mejorar la calidad educativa. Entonces, ¿cuál sería aquí la clave correcta? En primer lugar hay que determinar dónde está la incompatibilidad, si en la pregunta o más bien en las claves. Respecto a la ley 27050 promulgada en 1998, es incompatible afirmar que con este dispositivo legal el Estado peruano limita, coarta, ¿no es cierto?, la autonomía universitaria. Eso es falso. La universidad sigue desarrollándose de manera autónoma. Esta ley lo que obliga es a que las universidades tomen cartas en el asunto para poder atender de manera pertinente a las poblaciones con discapacidad. Es decir, que el profesor tenga la metodología adecuada para poder atender a un alumno sordo, que el profesor maneje en realidad las herramientas idóneas para poder atender a un alumno ciego. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que el Estado lo que está pidiéndole a gritos a las instituciones de educación superior y a las universidades es que adapten por ahí y que permitan que el desarrollo de las personas con discapacidad sea no un sueño, sino algo real. En tal sentido es falso que se coarte, que se limite, ¿no es cierto?, la autonomía universitaria. ¿Por qué razón? Porque la universidad en primer lugar sigue siendo autónoma, en realidad permanece como una institución que toma decisiones, el Estado no se entromete en las decisiones de la universidad, estamos de acuerdo, es capaz de direccionar acciones inclusivas, el Estado no es que las esté regulando, esté fiscalizando, la universidad escoge cuál sería la medida idónea. Entonces, la autonomía universitaria permanece intacta, pues, en ese sentido la clave correcta es la alternativa B. Pese a sus disposiciones, la autonomía en la universidad permanece incólume, ¿no? Permanece intacta. Pregunta 6. Si Marta no se hubiese quedado dormida durante el receso,
al menos dormida, ella soñó con una universidad realmente inclusiva, no con una universidad que la margine. Entonces, si Marta no se hubiera quedado dormida durante el receso, la promulgación de la ley 27050 haya sido derogada, tiene que ver la ley. Acá estamos hablando de un sueño. La universidad donde estudia restrinja, acá se han equivocado, por favor coloquen una J, no una G, restringe el ingreso a personas con discapacidad. No, de hecho ya existe ingreso para las personas con discapacidad. La experiencia de sentirse respetada e incluida siga siendo desconocida para ella. Bueno, por lo menos en el sueño, desconocida. Por lo menos en el sueño, ella se sintió incluida, ¿no? Realmente. Sintió que la universidad la trataba de manera apropiada, de manera pertinente. Sintió que los espacios eran amigables para ella, en el sueño. Alternativa D, la universidad no se vería obligada a reservar un porcentaje de sus vacantes. Hubiera asistido puntualmente a sus clases, pese a trasladarse en silla de ruedas. Y si no se hubiera quedado dormida, al menos en el sueño, ella pudo llegar a clases a tiempo, porque no tenía que subir una escalera, pues cuando ella se maneja en silla de ruedas. Entonces, la clave correcta es la alternativa E. Muy bien, señores cachimbitos, dicho esto, entonces vamos a pasar al primer texto en inglés. Texto corto, un texto interesante, vamos entonces a resolver. Bueno, entonces habíamos indicado nosotros ya hace bastante tiempo que la palabra deep es profundo, pero aquí nos dicen from the deepest ocean trench. Entonces la palabra trench, que probablemente sea una palabra nueva para ti, ¿no es cierto?, es fosa. ¿Estamos de acuerdo? Fosa. Profesor, ¿y qué cosa es deepest? Bueno, si deep es profundo, deepest es más profundo. Y entonces recapitulemos. From the deepest ocean trench. Desde la fosa oceánica más profunda. To the tallest mountain. La palabra tall, ¿no es cierto? Tall es alto. Y la palabra tallest, siguiendo la lógica de deepest, ¿qué cosa sería? Más alto, pues. Entonces, desde la fosa oceánica más profunda hasta la montaña más alta, ¿no? Ahí tenemos tallest, que es más alto. Plate tectonics explains. La tectónica, eso es tectonics, plate de placas, ¿no es cierto? Eso es plate, placa. Explains, explica, the features and movement on Earth's surface in the present and the past. Explica qué cosa, las propiedades, ¿no es cierto?, las características. Vamos a colocar aquí, aunque la palabra feature ya la hemos visto, las propiedades en plural, and movement y el movimiento of Earth's surface, de la superficie de la Tierra, es decir, de la superficie terrestre. In the present and the past. De nuevo, plate tectonics, ya tenemos aquí. La tectónica de placa is the theory that Earth, es la teoría de que la Tierra, that Earth's outer shell. ¿Qué cosa es shell? Bueno, shell puede ser almeja, ¿no? Pero también shell, querido cachimbito, shell puede ser también capa. Y outer, ¿qué cosa sería? Outer, exterior. Ya. Para que no se me haga un enredo, entonces la palabra outer vamos a colocarla ahí, ¿no es cierto? Exterior. Entonces, plate tectonics is the theory. La tectónica de placa es la teoría that Earth's outer shell, de que la capa exterior de la Tierra is divided into several plates. Se divide o está dividida, literalmente podríamos traducirlo así, está dividida into several plates, en varias placas, several, ¿no es cierto? Plates, la palabra plate ya la hemos visto, varias placas. Bueno, y al parecer esta teoría maneja que estas placas a su vez that glide over the mantle, ¿no es cierto? Que se deslizan, sus glide over the mantle, sobre el manto. ¿Sí? Glide, deslizar.
The rocky inner layer above the core. La capa interior rocosa sobre el núcleo, ¿no? Acá tenemos above the core, núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, plate tectonics is the theory that Earth's outer shell, ¿no? Es la teoría de que la capa exterior, la capa externa de la Tierra, se divide into several plates, se divide en varias capas, that glide, que se deslizan over the mantle, sobre el manto. ¿Estamos de acuerdo? The rocky inner layer above the core. La capa interior rocosa sobre el núcleo. The plates, ¿no es cierto? Las capas, act like a hard and rigid shell compared the Earth's mantle. Las placas actúan como una cáscara dura, like a hard and rigid shell. Ya hemos traducido la palabra shell por aquí. Actúan como cáscaras que son duras y rígidas, comparadas o en comparación con el manto de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Comparados con el manto de la Tierra. No olviden, por favor, que esta parte de aquí, este apóstrofo con S, no es sino la forma genitiva en inglés. Funciona como una forma genitiva, es decir, de. Acá sería manto, mantle de la Tierra. Luego tenemos lo siguiente. This strong odor, esta capa fuerte, layer is called the lithosphere, ¿no? Entonces, esta capa fuerte es llamada litósfera, which is 100 kilometers, 70 miles thick. Es llamada litósfera, que tiene un espesor de 100 kilómetros o 60 millas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos esta capa externa fuerte, ¿estamos de acuerdo? Se llama litósfera. Es una capa externa fuerte, es llamada litósfera, la cual posee 100 kilómetros, está conformada por 100 kilómetros o 60 millas. According to Encyclopedia Britannica, de acuerdo con la Enciclopedia Británica. The lithosphere includes the crust and outer part of the mantle. La litósfera incluye, ¿qué cosa? The crust. ¿Qué cosa es the crust? La corteza, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo aquí. La corteza. ¿Y qué más? In outer part, ¿no? Y hemos visto en realidad que outer, aquí lo he traducido, es exterior. ¿Y la parte exterior de qué? Del manto. Vamos a colocar aquí, abajito, parte exterior del manto. Bien, aquí hay una descripción entonces de las partes de la litósfera. Below the lithosphere, ¿no es cierto? Debajo de la litósfera, vamos a colocar también esta palabreja aquí. Debajo de la litósfera is the asthenosphere. Está o se encuentra, ¿no es cierto? Se ubica la astenosfera. ¿Qué es la astenosfera? Which is malleable or partially malleable, la cual es maleable o parcialmente maleable, allowing the lithosphere to move around, ¿no? Lo que permite que la litósfera se mueva. How it move around is an evolving idea. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vamos a colocarlo aquí. ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la respuesta? Around its evolving idea. Es una idea en evolución. Es una idea que se está masticando, es una idea que se está desarrollando. Bien, habiendo dicho esto, entonces, what is the topic? ¿No? ¿Cuál es el tópico, el tema central, el elemento fundamental de la lectura? The two plates of the earth. Las dos placas de la Tierra. B, the parts of the lithosphere. Las partes de la litósfera. C, the hard and rigid plates, ¿no es cierto? Alternativa D, the movement of the earth. Y la E, the theory of tectonic plates. ¿Cuál sería la clave entonces? Aquí nos habla acerca de una teoría en particular. Y ojo que la teoría se menciona desde el primer párrafo, ¿no? Cuando nos dicen from the deepest ocean trench, ¿no? Desde la fosa oceánica más profunda, to the tallest mountain, hasta la montaña más alta, plate tectonic explains, ¿no? La tectónica de placas explica the features and movement on Earth's surface.
las propiedades y el movimiento de la superficie de la Tierra. Aquí nos hablan acerca de la tectónica de placas. ¿Qué es la tectónica de placas entonces? Nos dice aquí luego en el segundo párrafo, is the theory that Earth's outer shell, ¿no es cierto? Es la teoría de que la capa exterior, ¿no es cierto?, de la Tierra se divide en diversas capas, en varias placas en rigor, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí como plate, en diversas capas, diversas placas. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Alternativa A, las dos placas de la Tierra. Alternativa B, las partes de la litosfera. Alternativa C, las placas duras y rígidas, el movimiento de la Tierra. Alternativa D, y finalmente la teoría de la tectónica de placas. La clave, sin pensarlo, es la alternativa E, the theory of tectonic plates. Vamos a dejar bien marcada la clave. Ahora vamos con la pregunta número 2. The word theory, ¿no es cierto? Nos dicen aquí, plate tectonics is the theory, la teoría de la tectónica de placas, o la tectónica de placas es una teoría. ¿Qué cosa implica teoría? Description, alternative, confirmation, translation, adaptation. Bueno, en realidad la mayoría todas en realidad son cognados con el castellano. ¿Cuál sería la clave entonces? Nos dice aquí que es una teoría de que la capa exterior de la Tierra se divide en placas. Entonces, si yo digo que la capa exterior tiene una serie de capas, ¿no es cierto? Señalo cuáles son las capas, además, más o menos cuál es la fisonomía. Lo que estoy haciendo es una descripción. Y entonces eso es lo que hace la teoría de la tectónica de placas, describe. Y en tanto que describe, implica descripción. About plate tectonics, it is inferred that, de acuerdo con, ¿no es cierto?, sobre la tectónica de placas, ¿qué podemos deducir? The lithosphere is in the Earth's core. The two plates collide with the Earth. The Encyclopedia Britannica is old. The Earth is static for long periods. Y scientists are perfecting this theory. En el caso de la tectónica de placas, dice, es una teoría que asume que hay una serie, ¿no es cierto?, de justamente eso, ¿no?, capas o placas. Ahora, nos están diciendo que estas placas, alguna de ellas es elástica, más elástica que otra, y permite en realidad el movimiento, ¿no es cierto?, de las capas superiores. Pero nos están indicando que cómo es que se mueven, esa todavía, digamos que es una idea que se está cocinando, ¿no?, que está evolucionando. En ese sentido, la teoría está, si está evolucionando es porque se está afinando. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta acerca de la tectónica de placas, ¿no? ¿Qué podríamos deducir? Porque tenemos que desprender una información, ¿no? La alternativa A, ¿no es cierto? La litosfera es una capa, ¿estamos de acuerdo? La litosfera se ubica, está en la capa de la Tierra. La alternativa B, ¿sí? The two plates collide with the Earth, ¿no es cierto? Las dos placas colindan con la Tierra. No es que colindan, forma parte de la Tierra en rigor. La Enciclopedia Británica es vieja, ¿sí? La Tierra permanece estática por largos periodos y finalmente los científicos están perfeccionando esta teoría. Bueno, sí, si nos están indicando, ¿no es cierto?, how it moves, dice al final, around is an evolving idea. Los científicos están entonces perfeccionando esta teoría, ¿sí? Vamos entonces, jóvenes cachimbitos, con la pregunta número 3. About the Earth's plates, de acuerdo con las placas de la Tierra, it is inconsistent to assert that, es inconsistente afirmar que the lithosphere is adjacent to Earth's mantle, ¿no? Nos están pidiendo lo que es incompatible, ¿sí? La pregunta es si el manto, que es lo que nos está indicando aquí, es adyacente, la litosfera se encuentra, se ubica de forma adyacente o próxima o colinda con el manto de la Tierra. Y eso es falso, porque en realidad en el manto de la Tierra lo que nosotros encontramos es la astenosfera, no la litosfera. Y sobre la astenosfera se encuentra la litosfera y es la que justamente permite que ésta se mueva. Entonces, la clave correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la aseveración incompatible? La alternativa A. The lithosphere is adjacent to Earth's mantle, ¿no? Se encuentra adyacente al manto de la Tierra. Esa sería la aseveración incompatible. Y finalmente, if the lithosphere had always been static, possibly, ¿no? Si la litosfera permaneciera siempre estática, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál sería
la consecuencia de ello, ¿no? Si permaneciera estática, entonces no podríamos hablar acerca de tectónica de placas, porque la tectónica de placas justamente implica que se vayan desplazando, que exista dinamicidad o que exista movimiento. Entonces, si permaneciera más bien la litósfera siempre estática, no hay movimiento, entonces no podríamos nosotros asegurar que existe una teoría de la tectónica de placas. ¿Cuál sería la clave correcta entonces? La alternativa B. The scientists would not have, would not have proposed plate tectonics. ¿No es cierto? Los científicos no tendrían que proponer o no podrían proponer la tectónica de placas como una teoría más o menos razonable. Bien, vamos a pasar entonces ahora con el texto dialéctico y finalmente cerramos la sesión. Bien, jóvenes cachimbitos, vamos entonces ahora con el texto dialéctico. Es importante que lo resolvamos porque ya a estas alturas tenemos que ver todos los tipos de texto en rigor. Hemos atacado todos los textos mixtos, un texto en inglés y ahora el texto dialéctico ya para cerrar esta tipología. Dice aquí: el rechazo a la muerte puede entenderse como un rechazo a la privación de una persona. Ello puede ilustrarse mejor con un ejemplo de privación, cuya gravedad se aproxima a la de la muerte. Supóngase que una persona inteligente sufre un daño en el cerebro, que la reduce al estado mental de un niño, y que los deseos que le quedan puede satisfacerlo un custodio, por lo que no carece de nada. Este acontecimiento lo considerarían ampliamente como una desdicha grave, no solo sus amigos y familiares, sino también la sociedad, pues la persona que alguna vez fue ya no existe. El adulto inteligente que se ve reducido a este estado es el sujeto de la desgracia. Sentimos lástima por él, aunque desde luego a él no le importa su estado. La idea de que este hombre ha sufrido una desdicha está sujeta a las mismas objeciones que se han hecho en relación con la muerte. Su condición es la misma que tenía a los 3 meses de edad, aunque ahora es mayor. Lo mismo puede decirse en relación con la muerte. La condición de quien ha muerto es la misma que tenía antes de nacer. Si no sentíamos lástima hacia él en aquel momento, ¿por qué lo compadecemos ahora? En todo caso, ¿por quién deberíamos sentir lástima? Este es un texto de Hegel acerca de la muerte en cuestión, ¿sí? Vamos ahora con el texto 3b, mis queridos cachimbitos. El rechazo a la muerte debería depender de lo que hayamos dejado inconcluso y también de la capacidad que nos queda para hacer cosas. Cuanto más realizaciones que consideremos importantes hayamos concretado y cuanta menos capacidad nos quede, más dispuestos deberíamos estar a enfrentar la muerte. Se habla de muerte prematura cuando se ciega una vida donde muchas promesas se quedan sin cumplir. Pero cuando ya no queda capacidad para hacer lo que no se hizo o cuando hemos hecho todo lo que considerábamos importante, entonces no deberíamos resistirnos tanto a la muerte. En principio, las aprensiones, o sea, los temores de una persona ante la proximidad de la muerte, deberían estar afectadas por todos los actos importantes que dejó sin realizar. Sin embargo, algunos logros podrían sobresalir como sustitutos del resto. Nunca logré hacer eso, pero conseguí esto otro. Podríamos pensarlo también, habrán otros de la forma, habrá en realidad que se ha debido eliminar esa N, ya que esto no se incluyó en mi vida, puedo morir satisfecho. Muy bien, vamos entonces ahora con la resolución del texto, más o menos qué cosa es lo que nos están contraponiendo ambos, ¿no? En primer lugar, cada uno de ellos aborda a su manera los motivos que de alguna manera permiten rechazar a la muerte. Entonces, en el texto A, el rechazo se fundamenta en la privación del fallecido. En el caso del texto 3b, más bien sostiene que el rechazo nace a partir de la consideración de qué tanto hemos realizado o no, ¿no? O sea, de las acciones en vida. Y de alguna manera, si, digamos, tú has realizado todo, entonces no deberías resistirte a morir. Y quizás podrías precisar, digamos, de ciertos lamentos o cierta resistencia a la muerte, si en realidad han quedado varios planes todavía por concretar, ¿no? Entonces, tanto el fragmento A como el fragmento B abordan el tema de las causas del miedo del hombre a la muerte. Alternativa A, bueno, no tiene nada que ver con el temor ni las causas en rigor, sino con, básicamente, en qué se fundamenta este rechazo a la muerte, ¿no? La muerte como privación total del ser humano, la lucha del hombre contra la idea de la muerte, los motivos razonables del rechazo a la muerte, ahí está el concepto justamente, ¿sí? La alternativa correcta sería la alternativa D. Y vean ustedes que cada uno de los textos se inicia con la palabra rechazo justamente, ¿no? El primero dice: el rechazo a la muerte puede entenderse como un rechazo a la privación de una persona. Y el segundo: el rechazo a la muerte debería depender de lo que hayamos dejado inconcluso. Ahí tenemos las ideas principales. Entonces, mucho juego en eso. La palabra aprehensión es temor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué connota entonces la palabra aprehensión? Conocimiento, resignación, vacilación, confianza, tranquilidad.
la única clave posible es vacilación, ¿no? Porque tiene que ver con el temor, ¿sí? La desconfianza, eso es aprensión, ¿sí? Conocimiento no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver más bien con ese recelo que uno le tiene a la muerte, ¿no? Una persona aprensiva además es una persona cobarde, ¿no? Una persona que tiene miedo. Pregunta número 3. Respecto a los argumentos presentados por 3A, resulta incompatible sostener respecto a la persona inteligente reducida al estado mental de un niño que la persona que alguna vez fue ya no existe. Eso es cierto, ¿no? Si, digamos, ha retrocedido su estado mental y ahora pues es una persona que no puede siquiera cuidar de sí misma, entonces la persona que alguna vez fue no existe más. Realiza sus actividades, bueno, y a la vez muy obvia, ¿no? Esa es la clave justamente. Si la persona que alguna vez fue ya no existe porque ahora pues ha involucionado el estado de un niño, entonces es porque no realiza sus actividades de forma autónoma, ¿no? Tal estado de esta persona le es indiferente, sí, pues porque lo que ha hecho es involucionar, entonces no es consciente del estado. Esta persona, ese sujeto de la desgracia, también es compatible a los 3 meses de edad, no da lástima, no, porque era un niño, pues lo tenías que cuidar, sabías que tenía que pasar por ese proceso, pero en el caso de una persona que involuciona ese estado o que regresa a ese estado mental, ¿no es cierto? Sí, efectivamente es una persona que está pasando por un momento crítico, ¿no? Entonces la clave B sería incompatible. 4. A partir de los argumentos de 3B, se deduce que algunos de los logros a los que se hace referencia comprenden seleccionar únicamente los más importantes. Nos permiten asumir una muerte mesurada y resignada. Respecto del texto 3B, al igual que las esperanzas no pueden sustituir a otros. Nos permiten sopesar positivamente estos con los fiascos, es decir, con los desastres, ¿no? con los errores, con los proyectos que nos han salido muy mal. Implican una satisfacción por haber evitado realizar algo, ¿no es cierto? El logro justamente es eso, ¿no? El logro tiene que ver con qué tanto has avanzado y el hecho de la toma de decisiones para hacer o dejar de hacer incluso algo, ¿no? Entonces se supone que tú has escogido, eso tiene que ver ya con el marco de decisiones. Escoges, y al escoger te ha ido muy bien, perfecto, el logro justamente tiene que ver con la satisfacción de haber evitado hacer algo más bien. La clave correcta sería la E. Y finalmente, pregunta número 5. Si en 3A el rechazo a la muerte no se entendiese como un rechazo a la privación de una persona, probablemente sería válido hablar del caso del daño cerebral. La sociedad consideraría la muerte una desdicha, el occiso, es decir, el muerto, sería siempre el sujeto de la desgracia. No tendría sentido, considerar miserable al difunto, recuperaríamos la condición anterior al nacimiento. Entonces veamos, en el caso del texto 3A se afirma, ¿no es cierto?, que entender la muerte como una privación, que es básicamente así como empieza la lectura, conlleva que se lamente pues la pérdida de la persona, ¿no? Entonces en realidad nos lamentamos de perderla. Y en consecuencia al difunto lo consideremos un ser desgraciado, ¿no? Por eso lloramos encima de la tumba, lloramos encima del ataúd. Entonces si el rechazo a la muerte no se entendiese como justamente un rechazo a la privación, ¿sí? Lo que no habría o lo que neutralizaríamos es esa consideración de que el difunto es un ser desgraciado. Entonces la clave correcta sería dedo. No tendría sentido considerar miserable al difunto. Muy bien, mis estimados cachimbos, haciendo un corolario de esta última sesión teórica, aunque en realidad no es una cuestión teórica, sino básicamente una, digamos, una especie de repaso previo, pero enfocado únicamente en el texto mixto. Me parece que sí hemos resuelto el texto dialéctico también dentro de la tipología. Entonces, los textos mixtos no olviden, por favor, que son textos que están asociados con una imagen de distinto cariz y que es muy, pero muy necesario que ustedes, por favor, establezcan una conexión razonable entre texto e imagen a fin de poder resolver de manera apropiada la pregunta por la jerarquía, sobre todo, ¿no? En tanto que la pregunta se oriente a uno de los dos componentes, solo de esa manera nada más puedes permitirte enfocarte en uno de ellos. De lo contrario, establece las conexiones razonables entre ambos textos. Felizmente las preguntas van a estar vinculadas justamente con eso, ¿no? En el reactivo te van a pedir, a ver, de acuerdo con la imagen, o de acuerdo con el texto lineal, o de acuerdo con ambos. Básicamente esa es la recomendación final. Entonces la siguiente semana lo que vamos a hacer es un repaso con todos los tipos de textos que hemos visto hasta el momento,
Es un repaso, me parece que va a ser un repaso necesario, ¿sí? A puertas de la última evaluación. Dicho esto, entonces, conmigo nos quedamos hasta aquí. Como siempre ha sido tremendo gusto. No olvides, por favor, extender tus quejas, sugerencias, cherries y todo lo demás, y además tus dudas también esta última semana ya de cierre. Te me cuidas, por favor, y estudia, que el objetivo está cada vez más cerca. Un gusto nuevamente.